Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Bienvenidos al estudio hoy. Soy el pastor Juan. Estamos estudiando el libro de Hechos. Vamos a orar y vamos a seguir. Señor Jesús, gracias por el tiempo que podemos tener aquí en este estudio. Que tú lo bendigas, que tú abres nuestro ser para poder entender y poder aplicar tu palabra en nuestras vidas. Amén. Bueno, para los que han estado con nosotros, entonces había entonces, dice en Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. En la otra semana aquí terminé, pero no había explicado. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado juntamente con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice, ministrando estos al Señor. Entonces aquí tenemos 5 que están orando, cuando dice ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo y les dio instrucciones. Pero primero dice profetas y maestros. Una profeta está equivocado en muchos lugares de lo que es profeta. Piensan que es una persona que va y te va a decir su futuro y a lo mejor leer su palma, su mano o algo así. Profeta más que nada es orador, alguien que profetiza, pero es la palabra de Dios. Uno que está leyendo la palabra de Dios. Puede ser que predice entre lo que es la voluntad de Dios, pero normalmente el profeta es una persona que está profetizando como el Señor Jesús va a regresar. Esta es profecía. Yo no tengo el oficio de profeta, soy maestro a lo mejor y pastor seguramente, pero hablando de muchas cosas en el futuro, que cosas que van a pasar, pero están basados en la palabra de Dios. No está fuera de sí. Hay profetas en el día de hoy que te dicen, Dios te va a sanar, te va a dar 1,000,000 de pesos, 1,000,000,000 de pesos, y ellos están nada más llevando a la gente para sacar muchas veces provecho de ellos. Pero profeta, uno que predice principalmente la palabra misma, orador inspirado con el Espíritu Santo. Maestro aquí, profetas y maestros, es uno que enseña la palabra de Dios. Como digo, pastor, no tiene que ser pastor para ser maestro. Tenemos nosotros maestros que enseñan a los niños, otros que enseñan en grupos, pero no son el pastor de la iglesia, el que tiene el cuidado de toda la iglesia. Dice, estos 5, entonces ministrando estos al Señor, en verso 2, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿y cómo? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces aquí interesante, dijo el Espíritu Santo, ¿en qué forma? ¿Cómo dijo? Pues normalmente, y Dios habla, no tiene límites como Él puede hablar a nosotros, pero más probable ellos ayunando, estaban orando, pasando tiempo en la oración. El Espíritu Santo entonces habló a algunos de ellos de que estos 2 ya quiero que los mandes. Entonces dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y Saulo. Entonces yo he tenido Dios que me habla, me dice ciertas cosas. Por ejemplo, una vez estaba caminando en el campo dentro de Cerezo, dentro de la prisión de Mexicali, y con el encargado de la iglesia, un preso que se encarga adentro.
Entonces estamos sacando antes del servicio vueltas, caminando en el campo. Y de repente el Espíritu de Dios me dijo, ha metido en fornicación en la oficina de la iglesia. Y lo miro y digo, hey, tú te metiste con una mujer adentro de la oficina en la iglesia. Y me mira y me dice, ¿cómo sabes tú? Digo, Dios acaba de decirme, no es cierto, es cierto. Le dije, ¿sabes qué? Dime qué pasa. Entonces él agachado dice, ¿sabes qué? No vengas más a la cárcel. Y yo como, ¿qué? No queremos tu ministerio más aquí. Le dije, mira amigo, tú te bajas de ser encargado de la iglesia o te voy a tener que bajar. Y no, él dijo, tú no entres aquí. Me tocó mi día, entré y le dije, hoy, si no lo has hecho, y no, siguió. Entonces, y sí salió de él que lo había hecho, esto. Entonces yo enfrente de la iglesia tenía que decir, está fuera. Hombre, la iglesia se levantó en mi contra y wow, y muchos, más que una vez adentro los hermanos se levantaron en contra de mí por una cosa, pero Dios me habló como igual el Espíritu Santo habló a ellos y ellos, hey, Dios me acaba de hablar, mira, que aparten estos dos y déjalos, vamos a mandarlos, pero ellos no iban a mandarlos. Fue el Espíritu Santo, Dios mismo, que dijo, estos dos los voy a mandar. Yo, con permiso, yo nunca quiero mandar a alguien. Quiero confirmar que Dios ya los había hablado. Cuando la persona dice, Dios me está llamando para hacer esto, y yo como pastor lo confirmo. Entonces ellos ministrando al Señor, orando, pasando tiempo en oración, entonces habiendo ayunado en verso 3 y orado, les impusieron manos y los despidieron. Entonces, extendiendo sus manos hacia ellos, oraron por ellos y los dejaron ir. Pero no fueron ellos, sino el Espíritu de Dios. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Otra vez, así queremos ser así para hacer la obra de Dios. No mandado uno por el hombre, por su pastor, sino mandado por el Espíritu Santo. Mi pastor no me mandó a Mexicali. Yo estaba yendo hace 30 años, yendo con el grupo de gringos, llegando aquí cada mes, cada 2 meses para hacer la obra aquí, para alcanzar niños y las personas en la colonia. Y en uno de estos viajes en mi casa allá, el Espíritu Santo me habló de que yo iba a estar aquí. Entonces, yo nada más fui con mi pastor, porque soy uno que estoy abajo autoridad, para decir mi pastor, Dios me habló de que ya me iba a mandar a Mexicali. Y él me preguntó, me dijo, ¿tú crees? Y dije, no, yo no creo, yo sé. Dios me habló. Entonces fue el Espíritu Santo y mi pastor nada más un miércoles, pasando un año más adelante. Entonces nada más enfrente de la congregación oró por mí, mi esposa, mis 2 hijas de 7 años y órale. Y venimos a Mexicali. No mandado por mi pastor confirmó el llamado que tenía y me dejó por decir ir. Entonces venimos nosotros por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo manda, el poder de Él va a estar conmigo en mi ministerio. Él es el que va a suplir. Yo no tengo que preocuparme
de cómo voy a ser, cómo voy a vivir, porque Dios se encarga de mi vida porque Él es el que me mandó. Si es el hombre que manda, no vamos a tener el poder de Dios, vamos a tener nada más el esfuerzo que puede hacer el hombre para tratar de hacer la obra y vamos a faltar a lo mejor finanzas, vamos a faltar energía, vamos a faltar la unción del Espíritu Santo para convencer a la gente, no yo, pero Dios, de su necesidad. Entonces, si hay pastores escuchando, lo que necesitamos estar seguro es que el Espíritu Santo está en el asunto, haciendo el asunto. Entonces, yo no me preocupo, no tengo que vender tacos, no tengo que ver cómo tener para hacerlo. Yo nomás me pongo en rodillas, digo, ok, ¿qué quieres hacer? ¿Qué sigue? Dice, Cerezo, ok, estoy en Cerezo. Y Él suple para el ministerio de Cerezo. Me dice, plantar una iglesia como tenemos uno en Hongo, tenemos uno en Robledo, tenemos uno en Portales. Entonces, cuando el Señor dijo, aquí, ok, por ahí vamos. Y Dios va supliendo delante de nosotros. No tenemos buscar, pedir, ok, vamos a hacer una ofrenda para hacer esto. No, no. Y aún hablando de esto, 27, 8 años aquí nunca hemos levantado una ofrenda. Dios suple a través de su pueblo. Entonces yo doy gracias a Dios porque vengo con el poder de Él, porque Él es el que me mandó. Como ellos, el poder del Espíritu Santo va a estar con ellos. Y aquí Saulo y Pablo, Saulo que es el mismo Pablo y Bernabé, en verso 5, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también, la otra semana había hablado esto de Juan, Juan Marcos, de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues un brujo, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces un brujo, y no te recomiendo a visitar un brujo, estos que tiene su gallina y huevo y todo esto, sino buscar del Señor Jesús. Pero entonces Saulo, él estaba en contra de ellos porque está con Satanás, no está con Dios. Y yo he escuchado a unos brujos que dicen, no, yo soy siervo del Señor Jesús. Y digo, no, en nombre, que también es Pablo, lleno otra vez, fíjate, Saulo ya fue mandado por Dios y ahora Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando entonces el poder de él, le dio sabiduría para ver esto, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le conduciese de la mano. Entonces, el resultado. Aquí hay esto. Este brujo está tratando de quitarlos del camino de Dios. Cuidado de los que hacen esto, que no solamente no son creyentes, pero que se pongan en contra de la obra de Dios. Yo he tenido a algunos aquí en la Ribera Campestre que se han puesto en contra mía, en contra del Señor. Uno de ellos hace muchos años tirando piedras grandes, tratando de pegarme. 2 semanas después de esto, se murió de un infarto.
Otro que vino en contra de mí se cayó de una escalera y quebró la cabeza. Cuidado de venir en contra del Señor. Pero Pablo, mandado por el Espíritu Santo, tenía lleno del Espíritu Santo porque es Dios que le mandó para predicar y hacer esta obra. Cuando uno vino en contra de él, el Espíritu Santo le dio la sabiduría para decir, ¿sabes qué? Tienes un demonio y vas a ser ciego. Y ya le hizo ciego. Dios, el poder de Dios estaba con él para hacer la obra, porque Dios le mandó. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, este otro estaba tratando de tropezar esta persona, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces Pablo hizo un señal y con este señal apuntando el poder de Dios que puede hacerlo, estaba maravillado, creyó en el Señor y la enseñanza o la doctrina que tenía. Habiendo zarpado de Pafos, en verso 13, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ok, Juan Marcos ha aparecido ahora 3 veces. Vamos a verlo en la otra semana, poquito más. Este Juan ya estaba ahí predicando con ellos, pero ahora los va a abandonar. La persecución se fue fuerte, no sabemos por cuál razón, pero luego vamos a ver una discusión fuerte, un desacuerdo entre Pablo y Bernabé sobre este joven que los había abandonado. Y al fin, cuando Pablo está mayor, pasando más años, vamos a ver también que este Juan fue restaurado. Y Pablo, más adelante en su vida, dijo, tráigame cuando estaba en la cárcel, Juan Marcos, porque es útil para mí. A lo mejor usted ha estado en una iglesia, ha estado sirviendo y a lo mejor ha abandonado las cosas de Dios, su pastor, la obra de Dios. Yo conozco varios que lo han hecho. Sabes que la obra de Dios siempre lo que Dios quiere es restauración, de ser restaurado. Yo soy una persona muy grande en esto de que quiero siempre estar abierto que una persona sea restaurado. Tengo la mano firme cuando uno está en pecado, que es según creyente, de hacer la disciplina que es necesario de ponerlo aparte, porque es necesario. No puede seguir como creyente en fornicación, en adulterio, y si la persona no se arrepienta, tiene que apartar. O uno que se desanimó por X motivo y se fue. Yo siempre quiero ser una persona que tiene los brazos abiertos para que esta persona se arrepienta, reconoce su necesidad para empezar a caminar con el Señor Jesús otra vez y ser usado por Él. Dios quiere restaurar. Y no me importa cuál es la razón que la persona se apartó, Dios todavía le quiere restaurar y seguir usando su vida. Es un Dios de amor y de gracia que nos ama y es muy paciente con nosotros y quiere levantar a nosotros. Entonces Juan, en verso 13, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ya apartó de la obra y regresó a Jerusalén. Los abandonó. Ellos pasando, y luego vamos a ver más de esto. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entonces entraron en la iglesia, la sinagoga, y se sentaron para escuchar la lectura. Y después de la lectura de la ley y de los profetas,
los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. ¿Ok? Entonces la sinagoga, ellos tenían cada día una leyenda de profetas, de la ley. Entonces ciertas escrituras cada sábado que leen parte de la ley, leen los profetas, todos están escuchando. Y normalmente hay un orador que levanta y que va a explicar lo que habían leído, como Jesús cuando estaba en la sinagoga y halló en Isaías y dijo, en este día esta escritura está cumplido, Dios me ha ungido, y él empezó a explicar. Entonces ellos, ya mirando visita en la iglesia, que son judíos, ya tienen su ropa de judío, entonces tienes algo, después de la lectura dicen, hey, ustedes tienen algo que nos quieren decir. Entonces Pablo sí, por eso estaban ahí. Levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que temen a Dios oigan. Judíos y cualquier otro que tiene temor de Dios, escucha si tengo algo que decir. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y exaltó al pueblo, levantó un pueblo, los judíos, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto su pecado. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio la tierra, les dio la herencia, su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis. Está hablando la historia de ellos, para que ellos puedan agarrar de donde. Varón de tribu de Benjamín por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia, ahora está llegando, está en la sinagoga, está explicando a todos. Ya habló su historia de la descendencia de David, y conforme a la promesa de nosotros, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, bautismo de arrepentimiento, preparando el corazón del pueblo para recibir. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién piensa que soy? No soy yo él, el Mesías, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, hijos del pueblo de Dios, israelitas, a los que entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviado la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, se cumplieron al condenarle. Aquí tengo que parar y voy a regresar en la otra semana. Pero ahora ya habían llegado a otra parte, están en la iglesia, la sinagoga, les dio la oportunidad de hablar del Señor Jesús, les habla la historia que por David vino, Él es el cumplimiento, el Salvador ya vino, y luego es arrepiéntense. Bueno, Jesús cumplió lo que dicen los profetas, la ley y los profetas. Él murió sin pecado en una cruz para pagar por mis pecados y los tuyos. Si usted no ha recibido su salvación, te invito hoy. Si usted necesita ser restaurado, ha conocido a Dios, igual, oren a Dios, pídele perdón y empieza a caminar con Él. Vamos a orar. Y si quieres, puedes
repetirme esta oración. Entregue su vida. Señor Jesús, dile, yo sé que soy pecador. Perdóname, entra en mi vida. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima vez. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro. Muy buenas tardes. Quiero presentarles Coco. ¡Hola! Yo creo a lo mejor muchos de ustedes le conocen. Sí, Ya tenemos un programa, ¿cómo se llama? se llama Club Saetas. Club Saetas, y estamos en este canal los domingos. ¿A qué hora? A las 12. Ok, muy bien. A las 12 los domingos, Club Saetas, para ver este programa para toda la familia. Están invitados. Dios los bendiga.